Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Esto es una charla que fue pedida por nuestros militantes, también una charla que consideramos esencial, pero bueno, para no alargarnos tanto y no quitarle tanto tiempo acá al ponente, bueno, una vez más agradecer a los participantes el día de hoy por asistir a esto. Ojalá puedan difundir, ya que es conocimiento que creo que es de suma relevancia. Hoy tenemos de expositor, bueno, me acompaña Nicolás Riquelme. Él es uno de los miembros fundadores de Hayek Labs, que es un think tank de investigación, de elaboración de políticas públicas, que colabora con nosotros. Él es abogado de la Pontífica Universidad Católica de Chile, MBA de ICE Business School de la Universidad de Navarra, Barcelona, España, con más de 10 años de experiencia en M&A y finanzas en el sector bancario. Se ha desempeñado como vicepresidente de estrategia en banca en Florida, de Estados Unidos, y director de estructuración financiera en banca de inversión y desarrollo corporativo. Bueno, Nicolás hoy hoy expone un tema que seguro dará de qué hablar, bastante polémico, pero creo que llega en el momento preciso, dado el contexto político-social en el que se encuentra Chile. Un país que desde mi punto de vista se degrada a un ritmo acelerado, en el cual la necesidad de un recambio político, consecuencia de diversas variantes culturales y sociales, nos lleva a estos vacíos de poder que están intentando ser ocupados por diversas agrupaciones o personas, faltos muchos casos de principios, carentes de honestidad o incluso de formación intelectual, dispuestos a todos los medios y con pretensiones que no auguran un buen futuro para el país. También sé que es un tema que ha generado confusión dentro de los libertarios, dentro de nuestros militantes y adherentes o simpatizantes, y es por esto que, bueno, te agradezco, Nicolás, por tomarte el tiempo de exponer sobre un tema contingente y de alta relevancia con respecto al futuro del país. Eh, un poquito para explicar cómo se va a estructurar esto. Nicolás va a exponer con respecto a este tema. Hoy la charla se llama Felices y Forrados, negocio o estafa. Y al final de la charla vamos a voy a ir habilitando a las personas que levanten la mano para que hagan una pregunta. Por favor, mantengan la acotada y así Nicolás puede responder a sus consultas y dudas. Esta opción está solamente habilitada para militantes, para todos aquellos que están acá desde en el chat de Zoom. Así que, bueno, sin más ni más, te dejo el micrófono a ti, Nicolás, y muchas gracias una vez más por darnos esta instancia. Vale, no se preocupen. ¿Cómo están todos? Miren, lo primero que nada, antes de empezar la presentación, lo que quería decir un poco era que iba a abarcar temas relativamente técnicos que no solamente son atingentes al tema de Felices y Forrados, sino que más bien abarcan todos los mitos en los que la gente usualmente cae en lo que es el mercado de inversiones. Es un mercado, el mercado financiero, un mercado que está lleno de charlatanes. Nosotros vemos mucho el mundo profesional, de mucho también lo que nosotros llamamos garage trader, que son cabros chicos, digamos, o universitarios, o algo así, que han visto Suits o la serie, alguna serie por ahí, y han comprado un par de acciones y ya con eso son traders profesionales y bueno, caen mucho en lo que es el Dunning-Kruger, digamos, un poco de conocimiento, ya se saben todo. Entonces hay que tener mucho ojo. Otra cosa que es importante que sepan es que eso que nosotros decimos siempre de que el dato mata al relato, es mentira. En Hayek Labs nos dimos cuenta hace rato ya que el relato mata al dato, hace mucho rato. Entonces es súper importante tener ojo con la forma en que las cosas se presentan. Cualquiera que se presente, digamos, siempre con un discurso emocional, un discurso en el que prime la emocionalidad por sobre datos objetivos, en definitiva, que diga no, que los poderosos me están oprimiendo, que la élite me quiere destruir. Hay que tener ojo con eso. Siempre, digamos, un poco lo mismo que les pasa a los socialistas, digamos, que caen en esa cuestión, pero en el mundo libertario se da mucho también. Vamos a conocer muchos colegas libertarios que van a creer que la Tierra es plana, sanadores cuánticos, digamos, cuestiones de ese tipo, hay. Entonces hay que tener un poquito de ojo. Bueno, empezando entonces,
Lo primero que les quiero contar es sobre una teoría económica que se llama la teoría de los mercados eficientes. La acuñó Paul Samuelson, un premio Nobel de Economía, un keynesiano, pero tenía un par de cosas interesantes. Una de ellas era esta, y Paul Samuelson decía básicamente que los activos se incrementan de valor independientemente del performance de los administradores de portafolio. Ya, en definitiva, él dice que el precio de los activos refleja en su totalidad toda la información disponible que hay acerca de dicho producto bursátil, información pública o información privada. Y eso significa que las variaciones en el precio solo se pueden explicar en función de nueva información disponible en el mercado o debido a cambios en los tipos de interés, o sea, cosas más macroeconómicas, pero que igual es información pública. Por lo tanto, esta teoría establece que es imposible ganarle consistentemente al mercado y que aquellos que lo hacen tienen suerte o alternativamente lo están manipulando. Un experimento súper interesante de hacer en este caso, cuando ustedes dispongan de mucha gente, es como casi un experimento para un cumpleaños, que haya así como 100 personas, le dicen a cada uno que agarre una monedita y empiece a tirar la moneda. Va a haber por lo menos uno que le va a salir cara 10 veces seguida. ¿Ya? Entonces es un poco lo que dice Samuelson, que en definitiva que te salga cara 10 veces seguida no quiere decir que tengáis un talento especial para tirar la moneda, sino que tuviste suerte, ¿no? ¿Ya? Lo anterior, entonces, como les decía, implica que cualquier administrador de fondo o asesor que diga que le gana al mercado consistentemente es suertudo, mentiroso o manipulador. Ahora, ojo, cuando uno dice que alguien le gana al mercado consistentemente, es importante que entiendan que se trate del mismo mercado, porque pueden haber más de un mercado. Por ejemplo, la renta variable, las acciones, el mercado accionario, es distinto al mercado de los activos alternativos. La gente muy rica tiene acceso a productos que la gente normal no tiene, que son activos de inversión alternativo y que por lo tanto tendrán menos riesgo y más retorno que las acciones. Ya, pero esos son dos mercados distintos, en definitiva. Entonces, cuando uno habla de que no se le puede ganar al mercado, se refiere al mismo mercado. En definitiva, un compadre que venda y compre acciones todo el rato por su cuenta, va a ser difícil que en el largo plazo le gane a un índice, al S&P 500 o al IPSA en este caso. ¿Ya? En términos prácticos para ustedes, ¿qué significa esto? Significa que lo anterior se refleja en que pagarle altas comisiones a un administrador que maneja un portafolio de inversiones es un mal negocio y una forma de destruir riqueza. ¿Ya? Esta teoría, ampliamente cogida y con una gran correlación en los retornos reales, ha sido el fundamento para el nacimiento de unos instrumentos de inversión que se llaman ETF, o Exchange Traded Funds. Los ETF son instrumentos que, en vez de decir que le pueden ganar al mercado, lo único que dicen es que nosotros le vamos a empatar al mercado. Entonces, como ellos buscan empatarle al mercado, no tienen que contratar a ingenieros ni a grandes genios que predisquen el futuro, ni algoritmos matemáticos. Son lo único que hacen es tratar de empatar las acciones que ya están en el IPS. Nada más. ¿Ya? Si ustedes se han fijado, los que compran fondos mutuos, que ustedes van a ver fondos mutuos con el algoritmo mágico que puede predecir el futuro, bueno, esa cuestión es precisamente el que termina perdiendo con los ETF. ¿Y quién más termina perdiendo contra los ETF? Bueno, aquí a continuación vemos el performance de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es la empresa de value investing que maneja Warren Buffett. Para los que no conocen a Warren Buffett, el oráculo de Kansas, digamos, el gurú de todos aquellos que dicen que le pueden ganar al mercado invirtiendo. Ahí les estoy mostrando que en los últimos 3 años Warren Buffett ha perdido contra el ETF. Y en los últimos 5 años también. Tenemos ahí algunas discusiones con un amigo, Francisco de Higher Labs, que también él sabe mucho de este tema, pero y que en definitiva un poco lo de Buffett se debe a algunas inversiones malas en aerolíneas y qué sé yo, y que efectivamente en el largo plazo, 30 años, le está ganando los instrumentos, pero solamente porque en el principio de su inversión le fue muy bien, pero los últimos 5 años le ha ido bastante mal en comparación a los índices. Entonces, en definitiva, en los últimos 5 años, si tú le hubieras pasado $100 a Warren Buffett, esos $100 hubieran sido $136. Y si lo hubierais pasado $100 a los ETF, son $155. ¿Y cuál es la gracia de los ETF? Es que te cobran nada. La comisión de los ETF es 0 por 0,2, 0,1, 0,0 algo, porque no se requiere ingenio. ¿Ya? Bueno, ese era uno de los temas. Entonces, bueno, aquí tengo un par de quotes de Warren Buffett, que él decía básicamente que un inversionista inteligente solamente tiene que apostarle a los índices y no tratar de ganarle el mercado. Ya él mismo lo dice. Y después dice que ahí uno se encuentra en el mercado con gente muy tonta que empieza a pensar que esto es un casino y a comprar y vender cuestiones cuando lo único que tiene que hacer es dedicarse a lo clásico. El problema es que él no se escucha a sí mismo. Y por lo tanto, los últimos 5 años va abajo. Bueno, el beta y el var. Ya. Aquí es súper importante esta cuestión, no se pierdan mucho por el gráfico, que esto ya es más matemático,
Pero cuando una persona dice que le gana al mercado, ustedes lo que le tienen que preguntar es, ¿a qué riesgo le gana al mercado? Entonces, cuando ustedes en los foros ahí, cuando postean cuestiones en Facebook, van a salir aquí los cabros chicos que estudiaron en la universidad y que tienen un portafolio de acciones y que dicen, no, es que yo le gano al mercado, la pregunta es, ok, ¿con qué riesgo le estás ganando al mercado? Porque para ganarle al mercado, no solamente hay que tener más retorno que el mercado, hay que tener más retornos netos de riesgo. En definitiva, yo puedo tener mucho más riesgo, mucho más retorno que el mercado tomando un riesgo infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide el riesgo en el mercado financiero? Hay principalmente dos instrumentos, uno el beta y el otro el value at risk, o VAR. El beta es una herramienta de econometría que lo que hace es medir qué tan sensible es un instrumento de inversión versus un benchmark. ¿Ya? En definitiva, si yo quiero medir una acción versus el IPSA, si el IPSA sube 10 y mi acción sube 20, quiere decir que mi acción es muy sensible. En cambio, si el IPSA sube 10 y mi acción sube 1, quiere decir que mi acción es menos sensible. Y incluso hay veces que hay cosas que van a tener relación contraria. Por ejemplo, el mercado de acciones baja, el Bitcoin sube. El Bitcoin tiene beta negativo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso es lo que es el beta. Matemáticamente hablando, entonces es la covarianza dividida por la varianza, o como también se conoce como la pendiente, para los que les guste la matemática. ¿Ya? Bueno, ahí el beta en general es importante porque si ustedes, los que les gusta el mercado de inversión y las acciones, el beta es lo básico, lo principal que uno tiene que mirar. Y si ustedes se fijan en estos sitios, hay un sitio que se llama Seeking Alpha, para los que lo conozcan, que es como el clásico sitio como blog y noticias de financieras. ¿Qué significa alfa? En el mundo de inversiones ustedes van a escuchar mucho el término alfa. Alfa significa cualquier retorno que tú tengas por sobre el mercado con el mismo riesgo. En definitiva, el alfa es la magia. El alfa es lo que determina qué tan bueno es el manager. ¿Ya? Entonces, en este gráfico que ustedes están viendo acá a la derecha, que dice Capital Asset Pricing Model, ustedes ven lo naranjito, lo que el mercado obtiene con el riesgo normal del mercado, y cualquier cosa para arriba, el alfa, ¿ya? Que es un animal mítico, que Samuelson decía que era suerte, pero algunos dicen que no es suerte, pero bueno, es un animal mítico, y el que diga que le gana al mercado lo que tiene que demostrar es alfa, no retorno. Ya, ok. ¿Qué otra cosa entonces tenemos que ver? Bueno, ya le estaba contando un poco lo del alfa, ¿cierto? Que permite determinar el exceso de rentabilidad sobre una inversión. Y hay otro instrumento que se llama el ratio de Sharpe, no del alcalde de Valparaíso, de alguien que lo sabe un poquito más. Y el ratio de Sharpe hace algo muy parecido al alfa, pero en vez de determinar el retorno contra el beta, lo que determina el retorno es contra una tasa libre de riesgo, contra un instrumento, un bono, un instrumento risk-free, ya contra otro benchmark. Y esto del ratio de Sharpe es importante porque al final hay un análisis de felices y forrados contra el ratio de Sharpe que es súper interesante. Ya, el VAR, que es la última cosita que les quería contar, no es lo de la FIFA tampoco, el Value at Risk. Y el Value at Risk lo que te dice es cuánto estás arriesgando con la inversión que tú tienes. Entonces, es lo mismo que ir al casino. Si yo hago o cuando uno juega póker, si yo agarro todas mis fichas y las pongo enteras, eso es un VAR 100%. El all-in es un VAR 100%. Quiere decir que estoy arriesgando el 100% de mi capital para obtener el retorno que obtengo. Entonces, ¿qué inversión es buena? Bueno, la inversión buena es aquella inversión que arriesgue el menor porcentaje de tu capital para obtener el máximo nivel de retorno. Esa es la lógica, digamos. ¿Ok? Eso es súper importante también entonces que ustedes cuando alguien les diga que le van ganando el mercado, van a decir, ok, ya, pero ¿cuál es la volatilidad o el beta que tomaste y cuánto de tu capital le arriesgaste? Porque esas son las personas que un día ganan 100 millones y al día siguiente pierden todo. Si ustedes cachan la historia de los banqueros de inversión que se van presos, las típicas, que uno ve, les pasa eso. Usualmente hay gente que invierte 100, pierde 99 y después se endeudan para tratar de recuperar lo que perdieron y apuestan al todo y ganan un día, están felices y al día siguiente pierden todo y se van presos, porque después se siguen endeudando y finalmente se van presos. Eso es lo que les pasa. ¿Ya? Ya. No, aquí nos vamos a lo que se le llama el long tail. Long tail es un término que usualmente también es un poco estadístico y se refiere a una situación en la curva de estadística donde hay muchas operaciones que impactan muy poco en el precio. Entonces ahí vemos los dinosaurios, la colita chica, la colita larga roja, de subida y de bajada. Entonces, ¿por qué es importante el long tail? Porque como les dije, nadie puede predecir el futuro. ¿Ya? Entonces, como nadie puede predecir el futuro, nadie se cambia
antes de que el dinosaurio o la cola empiece a subir. Usualmente se cambian cuando la cosa ya está subiendo. ¿Ya? Entonces se cambian en lo que llamamos, usualmente ellos se cambian cuando ya pasó el long tail de subida, van como en el middle tail, acá, cuando ya experimentaron la gran subida, ahí dicen, hay que cambiarse, ya, se cambian, y cuando viene la bajada, usualmente es cuando se bajan en el long tail. Entonces por eso se le llama el long tail, cuando tú te cambiaste, pero ya pasó todo el efecto que tú querías evitar, entonces ya te comiste la gran pérdida, te cambiaste, y cuando venga la subida, la vas a haber perdido porque te cambiaste. Y eso es precisamente lo que le pasa a Feliz y Forrado a cada rato, ¿ya? Porque como esto es lo que sucede a todos los que tratan de ganar el mercado, les pasa esto, básicamente. Se cambian cuando ellos piensan que va a subir, porque ya vienen señales de que, que va a subir, pero esas señales probablemente ya son el 80% de la subida. Entonces te cambiaste para obtener el 20%, y después cuando tú vienes bajando ya te comiste toda la pérdida y te volviste a cambiar. Entonces es el gran problema. Market timing. Ya el market timing, esto perdónenme, pero lo copié de una presentación nuestra de Hayek Labs que hicimos para no escribirlo de nuevo, pero market timing es la estrategia en la que se compran y venden activos de inversión en base a predicciones sobre el futuro. Esto es Yolanda Sultana, o Felice Forrado, literalmente. Esto es gente que dice que puede ganarle al mercado prediciendo el futuro. Ya decir, no, yo estoy tratando, o la misma gente que invierte, no sé, los que ustedes conocen que compran o venden Bitcoin, que tratan de comprar un día más barato y andan mirando por el día si es que venden o compran, ya eso es market timing. ¿Ya? Entonces, como nadie puede predecir el futuro, el market timing se basa en tres cosas: una sobreestimación de las capacidades predictivas, pensar que uno puede ganar; extrapolar información actual del mercado, que es lo que ya vimos, que es el long tail, porque está usando información pasada, en definitiva, que ya viene con toda la subida. La 3 es usar información privilegiada, y eso ya es un delito. Y la 4 es la intención de manipular el mercado, que también es un delito. ¿Ya? Entonces, ejemplos de market timing, bueno, Felice Forrado un ejemplo de market timing, y ahora vamos a ver con un ejemplo un poco más práctico qué implica eso. Bueno, aquí esto específicamente es el efecto del market timing de Felicia y Forrado en las AFPs y en los fondos de pensión. Este es un estudio que hizo la Superintendencia de Pensiones el año pasado y lo volvió a hacer este año, en el que muestran que para los afiliados han perdido 6% de rentabilidad debido a los cambios de fondos de pensión de Felicia y Forrado y de otros asesores. Es súper importante que entiendan también el problema. Nosotros, en el mundo privado y la gente que sabe esto, en verdad nos daría lo mismo que la gente le crea asesores y que sea estafado. De hecho, si ustedes ven el caso de Rafael Garay y Chang, nadie subió mucho la voz, digamos. Hay gente que la estafan ya y ocurre todos los días. La razón por la cual nosotros tratamos de ser un poco más vocales acá es porque el mercado chileno es muy chico y las AFPs son básicamente, como quien diría, son entidades que juegan un rol absolutamente integral al sistema de capitales chileno. Eh, entonces, cualquier movimiento que haga una AFP en un mercado tan chico como Chile va a tener un efecto gigantesco en todos los precios de la bolsa de valores, por un lado, y por otro lado, esta cuestión de andar vendiendo y comprando acciones afecta el tipo de cambio, como ya lo hemos visto, pero también afecta la capacidad que tienen las mismas AFP de balancear sus propios fondos, lo que en definitiva significa que estos movimientos no solamente destruyen el valor de la gente que está metida en Felices Forrados, sino que aparte destruyen el valor de la gente que no está metida en Felices Forrados. Y eso es un problema importante, ¿ya? Así que bueno, dale, ya, front running, esta es la parte más interesante. Como hemos hablado antes, los asesores que pretenden dar consejos de inversión, en el mejor de los casos, son ingenuos y en el peor de los casos, dolosos. ¿Ya? La manipulación de mercados para obtener beneficios personales es un tema recurrente en el mercado de inversiones y obviamente está penado por ley. Entonces, una de estas formas de manipulación se denomina front running. El front running consiste en el uso de información no pública, pero pronto a ser pública, para beneficiarse personalmente. Esto también se aplica a asesores que controlan la difusión de dicha información para tomar una posición sobre un activo primero, antes que su asesorado. Por eso se le llama front run o front running, porque el tipo sabe lo que va a decir y por lo tanto él pone su orden por sobre la orden del asesorado. ¿Ya? Y luego ellos manipulan el mercado para que se afecte el valor de dicho activo, beneficiándose personalmente con tal movimiento.
Entonces, en este caso vemos un ejemplo. El asesor previsional Gino Garay Chang compra dólares en su cuenta personal, a nombre propio o por otra persona, y luego aconseja a sus miles de clientes que cambien sus portafolios de inversión del fondo E al fondo A, que es 60% dólares. ¿Qué significa eso? Significa que la administradora de dichos portafolios tendrán que ir al mercado a comprar millones de dólares debido a este cambio. ¿Qué significa que compre millones de dólares? Que el dólar sube. Momento en el que el señor Garay ya tenía una posición en dólares, por lo tanto, él vende sus dólares beneficiándose personalmente, y al vender sus dólares y hacer un dompeo, después cae la posición en dólares y se perjudica el valor de los multifondos al caer el precio, y obviamente perjudica a sus asesorados. Esto es la razón por la cual se está investigando a Felice Forrado. Es la razón por la cual se sacó la ley esta de la CMF. Obviamente no hay sentencia, no hay nada. Nadie sabe, digamos, si es verdad o no es verdad. Pues es muy poco probable que alguien haya hecho una cosa de este tipo a través de una cuenta personal, digamos. Ahí tendría que ser ya estúpido, o sea, aparte de doloso, digamos, tonto. Pero esta es la razón por la cual se le investiga. Eso es importante que lo entiendan. Ya, esto es un poco lo que les contaba respecto de la liquidez del mercado. En promedio, el mercado accionario en Chile transa 147 millones de dólares diarios, y los fondos de administración administran 13.000 millones, ¿ya? 90 veces lo que el mercado opera en forma diaria. Entonces eso les permite a ustedes entender cuál es el impacto que el movimiento de los fondos de pensiones tienen sobre el mercado bursátil, ¿ya? Y esa es la razón por la cual estamos tratando de explicar que esta cuestión es mala, digamos, y no porque queramos, porque la elite quiere castigar a Gina Lorenzini, que está difundiendo, digamos, el fuego de los dioses como Prometeo o algo así. ¿Ya? Bueno, esta es una cuestión súper interesante que uno encuentra en internet. Aquí es de un estudiante que estaba haciendo la tesis del magíster en finanzas de la Universidad de Chile, en la misma universidad donde estudió este caballero. Hizo un análisis de la rentabilidad de Felices y Forrados versus los fondos. Es interesante porque este análisis lo hizo él desde el 2017 del 2011 hasta el 2017. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El análisis que hizo él es que el azulito del retorno feliz y forrado es que el retorno feliz y forrado le gana los primeros años a la FP, pero en el largo plazo, al 2017, termina estando mucho mejor el fondo A, que era lo obvio, digamos, lo que todo el mundo dice, quedarte en el mismo fondo en vez de tratar de ganarle. ¿Y por qué es así? Bueno, es muy fácil entender por qué es así, digamos. Es porque al tomar más riesgo y tener más volatilidad que el fondo, tú te vas a aprovechar más de las ganancias, pero vas a tener más pérdidas. Entonces rápidamente reviertes la posición en la que te encuentres. Digamos, vais ganando, pero como tenéis más volatilidad, pasáis inmediatamente a estar por debajo de la acción. Entonces, y de hecho, bueno, está por debajo del fondo A, del fondo C y del fondo E. Está por debajo de todos los fondos, prácticamente. Y aquí está este caballero de un ejemplo matemático de la diferencia en ganancias, si que tú tenías un saldo inicial de 10 millones de pesos, y la diferencia básicamente son 500.000 pesos más que tendría ahí en el fondo A. Y acá, a la derecha, ustedes ven el ratio de Sharpe, que es lo que yo les contaba, de Felices y Forrados versus los diferentes fondos. Y esto es súper interesante porque ustedes se fijan que versus el fondo A en los primeros años tiene mejor ratio de Sharpe. ¿Y eso a qué se debe? Se debe particularmente porque estos años son los años del despegue pre-crisis, o sea, post-crisis del 2007. Entonces, es un año en que el fondo A ya venía con pérdida. Ustedes saben que el fondo A, como les decía, es 60% dólar, entonces el 60% no es Chile. Entonces, obviamente, está mucho más influenciado por los mercados internacionales. Y en comparación con el fondo E le estaba dando una cátedra, digamos, a los señores de Felices y Forrado en términos de riesgo, retorno. Y bueno, probablemente qué es lo que está pasando hoy día, después del 2017, que son los años de Trump. Los años de Trump probablemente, o sea, los años de Trump fueron los mejores años históricos del S&P 500. Por lo tanto, esto probablemente se revierte. No está acá porque el caballero terminó su tesis en 2017, pero lo que probablemente pasaría es que termina de nuevo el fondo A sobrepasando la rentabilidad de estos señores. La rentabilidad neta de riesgo, porque la rentabilidad con riesgo ya la sobrepasaba igual, digamos. Entonces, conclusiones. Cualquier rentabilidad obtenida en el mercado
tiene que necesariamente haber venido de algún tipo de información pública o privada. Eso es necesario, eso es un hecho, independientemente de que uno crea mucho o poco la teoría de los mercados ineficientes, todo tiene que venir de una fuente de información. La información pública del mercado internalizada por los actores y estos ejecutan su estrategia en base a esa información. Por lo mismo, el mercado en su totalidad converge a retornos similares. Eso puede uno discutirlo si es que le gustan los mercados eficientes, los mercados, ¿cómo se llama? Los mercados paralelos, etc. Pero en definitiva tiende, sobre todo si es un mercado maduro, como Estados Unidos, tiende a llegar a un retorno eficiente. Cualquier rentabilidad obtenida por sobre el promedio del mercado y con el mismo riesgo se obtuvo por suerte o manipulación del mismo, y aquí mis amigos, algunos amigos no van a estar de acuerdo, y es justo, pero ya les muestro que Warren Buffett igual no le ha ganado al mercado, digamos, por mucho talento que tiene. Como el mercado es eficiente, usará la información ya existente en el mismo por tratar de ganarle. Usar la información que ya existe en el mercado para tratar de ganarle resulta en estrategias oportunistas de corto plazo, y esto es súper importante, que generalmente tienen un peor desempeño en el mercado porque el cambio se produjo muy tarde, que es el caso del long tail. El inversionista serio apuesta por empatarle al mercado con horizontes de inversión a largo plazo. Si tú quieres apostar a ganarle al mercado, que es posible, tú estarías tratando de apostarle a ganar el mercado, pero también en el largo plazo. La cuestión del market timing, del trader que trata de ganarle al mercado en el corto plazo, es difícil y poco comprobable, digamos. En el mundo de las inversiones está plagada de charlatanes, la gran mayoría ofrece rentabilidades más altas que el mercado o aseguradas. Si alguien promete algo extraordinario, pregúntese cómo llegó a ser extraordinario. También es lo obvio. Esta cuestión es súper obvia. O sea, Gino Lorenzini le puede ganar al mercado, puede predecir el futuro, pero el tipo vive cobrándole 2 lucas a la señora Juanita. A nadie le llama la atención eso, nadie le dice, oye, pero si este gallo es tan seco y le puede ganar al mercado, ¿por qué no es el country manager de JP Morgan o de Goldman Sachs? ¿O por qué no está trabajando con Warren Buffett? ¿O por qué no están en Wall Street? No, el sentido común a veces es poco común. Y bueno, la rentabilidad está intrínsecamente relacionada al riesgo. Entre más riesgo, más rentabilidad y viceversa. Aquel que quiere hacerse rico rápido también tiene que estar dispuesto a ser pobre rápido. Eso un poco, traté de hacerlo lo más rápido posible, digamos, para abrir el piso a preguntas. Pero un poco lo que les quería llegar era eso, era cuestiones de las cosas, no se crean el discurso de que ¿cómo se llama? La elite me quiere castigar o quiere evitar que yo difunda la información secreta, milenaria, que es más o menos lo mismo que le salen los pop-ups de las ventanas cuando uno está navegando por internet, es más o menos el mismo discurso, un poco charlatán. Entonces, ahí para que lo tengan bien claro que esa cuestión no es así, digamos. La elite no quiere callar a Gino Lorenzini porque Gino Lorenzini tenga información que nadie tiene, sino que lo quiere callar porque el tipo es un mentiroso, y porque aparte está afectando el sistema, digamos, afectándolo mal, porque por último lo afectará bien. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Te pasaste muy buena la presentación. Me imagino que sí, si acá hay preguntas. Sí, yo tengo, ¿se escucha o no? ¿Aló? Así es, Ricardo. ¿Se escucha? Sí, Se escucha. adelante. Oye, de partida, Nicolás, muchas gracias por la presentación. Yo siempre sigo las publicaciones de Hayek Labs, son muy buenas. Así que igual, si es que no si es que no los que están viendo este live, si no las siguen en Instagram, igual recomiendo seguir a Hayek Labs, son secos. Bueno, tenía dos preguntas principalmente. La primera fue lo primero que dijiste de si al final el relato mata al dato. ¿Te referías a eso de forma irónica o No, como consistentemente? lamentablemente en el mundo en el que vivimos el relato mata al dato. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. En Hayek Labs pusimos una cuestión de los mitos de las pensiones, y una persona llegó diciéndome, mira, mi mamá cotizó 2 millones de pesos desde el 80 hasta el 2020, o sea, 40 años, Claro, consistentemente sin lagunas, y gana una pensión de 40, no sé, de 200 lucas. Le dije, bueno, sí, eso es sí, imposible, eso es claro. imposible, matemáticamente imposible. Sí, Matemática, o sea, y llegó el punto que le dije, ¿sabes qué? Te he puesto 2 millones, te digo, te pago 2 millones de pesos, te los pago si me puedes mostrar las cartolas. No, que sí, que el mercado es malo, que las FP son malas, que cagaron a mi mamá. Entonces, cuando tú tienes gente dogmática
que no va a cambiar su forma de pensar con los datos que tú le entregues. Esa es la razón por la cual hay socialismo. O sea, Claro. entendido, ¿no? Por eso te digo, o sea, me gustaría no ser irónico, pero la verdad es que no es así. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Sí, yo siempre que peleaba con gente en Facebook, con estos tipos, y estos tipos me terminaron bloqueando los de Feliz y Forrado, y no solamente de Facebook, sino también de Instagram. Porque yo siempre les citaba ese mismo paper o sea, esa misma tesis de finanzas de la Chile, y había otro de Borja Larraín, de la Católica, que también hizo un paper de eso, de que al final no era estadísticamente significativo seguir esta estrategia. Entonces, al final estos tipos me terminaron bloqueando. Weón. Pero la otra pregunta que tenía y que nunca pude como cachar de dónde sacar la info es que estos tipos siempre ponían como, oye, mira, nosotros les ganamos al fondo A y la misma FP nos muestra que nuestra rentabilidad este último año fue esto. No sé si Sí, alguna vez pero viste hasta una que, publicación así. Como que mira, ellos, los tipos decían, mira, el último año tuvimos esta rentabilidad, no sé, 20% y el fondo A tuvo esta, como no sé, sí, pero 10. Les ¿quién? ganamos. Ahí está el tema. Como Felices Forrados no son regulados, ¿cierto? No son regulados. Y como no son regulados, ellos pueden decir que su rentabilidad fue 250%. ¿Y quién va a fiscalizar eso? Claro, o sea, pero no, no, sí, yo definitivamente no creo en lo que estos tipos digan, pero a lo que voy es que estos tipos usaban como las mismas páginas y incitaban a la misma gente que los seguía a mostrar como la misma rentabilidad que la FP les decía que habían tenido en el último periodo siguiendo esta estrategia, ¿cachai? Sí, pues, Y lo comparaban con otros fondos. pero lo que lo que la gente no puede ver es el cambio, ¿entiendes? Si la gente pasa del E al A, la FP no le está mostrando, la FP le puede mostrar cuánto vale el valor cuota del A por el número de cuotas que tiene y cuánto tiene el valor cuota del E por el número de cuotas que tiene, pero no tiene la rentabilidad, no tiene el costo de oportunidad, no le está mostrando cómo hubiera estado si se hubiera quedado versus cómo hubiera estado con lo que está ahora. Ese es el Claro, y tema. a lo mejor por eso está inflada la cuestión al final cuando mostraran No, esa pero rentabilidad. eso es lo de la AFP. Lo de ellos, lo que ellos muestran personalmente, porque ahí yo lo vi, hay veces que los buenos mostraban que decían, oye, nuestra rentabilidad es tanto, tanto, tanto. Esa rentabilidad nadie sabe dónde la sacan ni cómo la calculan, no está fiscalizada, nunca subieron ninguna matemática, o sea, obviamente no hay datos, no hay datos duros tampoco al respecto. Así que bueno, y por último, la razón más clara de que los compadres son unos estafadores también es que cuando decidieron regularlo, se arrancaron. O sea, cuando alguien te dice, oye, bueno, ya, ok, lo que tú dices es verdad, te vamos a regular. Ah, no, es que ya entonces voy a cerrar porque los poderosos me quieren clausurar. Entonces, bueno. Perfecto. Disculpa, Ricardo, te silencié porque va a pasar a las próximas preguntas, pero muchas gracias por tu pregunta, por tu intervención. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Si me levanta la mano, le habilito el micrófono y por favor mantenerlas lo más acotadas posible. Si no, paso a leer el chat. Bueno, había una acá, Matías. Enseguida, Matías. Ahí está. Puedes habilitar el micrófono. Listo. Sí, hola Nicolás, buenas noches ya, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que yo soy un completo ignorante de lo que significa esto de la acción en el mercado bursátil, pero como público ignorante uno tiene la idea de que en la recomendación, por ejemplo, cuando ellos te dicen cámbiate de E a la o bájate de la a le, y entendiendo que existe esta curva estadística, hay alguien que sí va a estar en ese cambio que va a ganar y el resto, a cambio de esos que ganan, pierden. Bueno, O puede que ganen todos o puede que pierdan no, todos. porque cuando tú o sea, cuando tú te cambias del E al A, en ese trade, la administradora tiene que hacer cambio dentro de su portafolio, tiene que salir a vender instrumentos y comprar otros instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la gente a la que le vendió o le compró esos instrumentos, que no son institucionales usualmente, esos buenos pueden haber ganado en la pasada. Y el que perdió es el pensionado, y también perdimos todos los del sistema de AFP, porque después, al final, la misma AFP después pierde o no tiene la misma capacidad de balancear sus propios fondos, porque al final nunca va a entender que, o sea, no tiene la capacidad de predecir las cajas, los flujos de caja, porque, por ejemplo, hay casos de inversión en la AFP que son a largo plazo y que tienen comisiones altas de unwind. El unwind es cuando
tú tenés que terminar prematuramente una cuestión. ¿Ya? Entonces te castigan, obviamente. Pues. Entonces al final la FP no puede, ya no puede tener esa capacidad de decir, ok, voy a comprar un instrumento bueno a 5 años, porque ahora resulta que la gente, la señora Juanita, de repente de la nada le puede tirar, ¿cómo se llama? Cosas de un laponcho. Muchas gracias, Matías. Ahí, dale, viene ahí Pancho Valdés. Si el que yo sé es Panchito, dale, de High Glass, un amigo. Adelante, Francisco. Bueno, no era para complementar un poco ahí el tema de que hay que considerar que también están en estos estudios que estaban mencionando y que hay estudios anteriores, el efecto de los 3-4 días de cambio. Eso es bien importante porque esos días son los que más impactan las noticias. ¿Por qué? Porque la noticia que menciona Nicolás todo el tiempo es que ellos anuncian el movimiento. Y cuando anuncian el movimiento, se demoran 3-4 días en moverse de fondos los afiliados, los afiliados. Y estos 3-4 días son cuando, o sea, Ino ya tomó la posición el día anterior, y aquí los que más pierden de alguna forma son los que ellos están cambiando en 3-4 días, cuando todos los más institucionales, los más grandes, pueden cambiar durante el mismo día de la noticia. Entonces, ¿qué hacen los institucionales? Se mueven antes para poder de alguna forma no caer con el mercado, y al final cuando el afiliado que está siguiendo la recomendación se muera 3 días, ellos ya se comieron la pérdida. Entonces, ¿por qué es tan perjudicial a los mismos afiliados, no tanto a los institucionales? Es porque ellos no tienen la velocidad para poder moverse en el mercado tan rápido como lo pueden hacer los institucionales, por el efecto mismo de los 3-4 días de lag. Y ese lag, esa demora, es la que realmente castiga al final la rentabilidad, más que los mismos movimientos per se, porque si se hace el análisis con T0 de alguna forma, o los movimientos dentro de un día, al final no es tan perjudicial para el afiliado, porque si se muere los 3-4 días desde que anuncia hasta el movimiento, esa suma de deltas de caídas, que son las más fuertes, son las que perjudican la rentabilidad al final. Es para complementar un poco por qué no pueden ganar de alguna forma los mismos afiliados, que son los más perjudicados. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y esto también un poquito agregar cómo funciona la app, que yo no utilizo Felices y Forrados, pero he visto, me ha tocado hablar con muchas personas con respecto a este tema, y cómo te muestran la app y te dicen, no, pero sí, mira, acá dice que gané en comparación a esto y que en realidad, digamos, evité esta pérdida. Así que un poquito como van engañando a la gente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lo que sea. ¿Nada? Bueno, en todo caso, aquí está con mi correo, ¿ah? Si después, o la gente de YouTube, o lo que sea, después quieren hacer preguntas directas, las pueden mandar al correo. Siempre nos hacemos un tiempo para contestar preguntas. Y como les decía, digamos, yo creo, más como conclusión, independientemente de Felices y Forrados, que cada uno puede tener la opinión que quiera finalmente, súper importante que la gente tenga claro que cuando uno tiene esa, como en inglés es como extraordinary claims, requieren extraordinary proof. Como cuando uno hace una aseveración extraordinaria, tiene que tener una prueba extraordinaria de lo que está asegurando. Entonces, tengan mucho ojo en los que prometen el oro y esa cuestión de hacerse rico rápido. O sea, de hecho, ya el puro nombre, Felices y Forrado, suena ya a una cuestión populista y media estafadora, digamos, hay que tener ojo. Y en general, además, la otra cuestión que es importante, tienen que un poco ver la gente de la que se rodea el personaje en cuestión, digamos. O sea, el economista jefe fue Rafael Garay en su momento. Yo te diría que prácticamente toda la gente de ese partido, del partido de la gente en general, es gente que está media, que ha tenido, incluso Franco Parisi ha tenido problemas ya desde el punto de vista más legal, tirado para lo que son las estafas, los fraudes, así que hay que tener un poco de ojo ahí e investigar un poco. Absolutamente. Hay que complementar un poco. Una vez escuché a David Friedman diciendo todos estos que anuncian que tienen un instrumento para predecir al mercado. Bueno, vean qué auto maneja, cuántas propiedades tiene, dónde vacaciona, porque serían, digamos, los multimillonarios. En fin, muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación, dado que no hay más preguntas. Una vez más te agradezco. Creo que es muy valiosa esta información, esta presentación que has hecho en el momento, en la contingencia que vive el país, y me consta que había muchos
adherentes, simpatizantes nuestros que están con muchas dudas con respecto a este tema, que no es un tema simple quizás de entender. Así que nada, mi agradecimiento a Hayek Labs y obviamente a tu persona por darte el tiempo y tomarte el tiempo para hacer esta presentación. Así que muchas gracias.